Eh, Esta es nuestra tercera conferencia sobre Moisés. La primera fue sobre Moisés libertador, eh, tal vez la faceta más conocida de Moisés porque sacó al pueblo de Egipto y lo condujo por el desierto 40 años. Y él fue el que bajo su mando Israel conquistó gran parte del territorio de lo que se llama Transjordania, que está del otro lado del Jordán, del lado oriental del Jordán. Toda esa parte que era muy grande la conquistó Moisés, bueno, con el pueblo, pero al mando de Moisés. Entonces, un gran libertador, gran caudillo. La semana pasada, que al fin pudimos tener nuestra conferencia, fue sobre Moisés legislador, que es con mucho el papel más importante, el rol más importante que jugó Moisés, porque digamos que a él Dios le entregó las, no solamente las lajas con los 10 mandamientos, sino toda la ley, todas las leyes que están en el Deuteronomio, en el Pentateuco, que son muchas, fueron entregadas por Dios a Moisés. Entonces es el gran legislador y vamos, después de eso, después del Pentateuco no hay ley que valga. Para los judíos, el Pentateuco es la ley. Después de eso hay comentarios de la ley o aplicaciones o actualizaciones, pero la ley tal cual, digamos la constitución y madre de todo lo demás y norma de todas las demás leyes, es el Pentateuco. Fue entregado por Dios a Moisés. Entonces es una faceta que ya hablamos la semana pasada sobre esa muy importante, más importante, si se puede decir eso, que la del libertador, porque la del libertador fue sacar al pueblo de Egipto y conducirlo por el desierto, pero la ley es eterna, así, la ley es la Torah para siempre. Entonces es una faceta sumamente importante. Y ahora en esta conferencia yo quisiera abarcar varios aspectos, sobre todo el de profeta, que va de la mano con el místico. Moisés es el gran profeta y el gran místico, las dos cosas del Antiguo Testamento. Es el mayor de los profetas, Moisés, y el mayor de los místicos también. Y van esas dos cosas de la mano, porque profeta, por definición, es aquel que habla al pueblo de parte de Dios. Y si Moisés estaba en contacto, digamos así, directo con Dios, entonces el gran profeta. Profeta y místico, pero antes de eso quisiera abordar la temática de que Moisés fue este, el que digamos, el que originó la religión de Israel y al pueblo de Israel, es el que dio origen al pueblo. Sí, antes de Moisés, paradójicamente, no se puede hablar de pueblo de Israel. A partir de Moisés y de Sinaí se puede hablar del pueblo de Israel. Y lo mismo la religión. No se puede hablar de la religión de Israel, sino a partir de Moisés, de la alianza del Sinaí y todo eso. Entonces tiene esa otra gran faceta de fundador de una religión y de un pueblo. Y bueno, además está también su función como sacerdote. Moisés era el sacerdote. De él se originó el sacerdocio porque él ordenó sacerdote a su hermano Aarón y a sus hijos, a los hijos de Aarón, y delegó en ellos las funciones sacerdotales, pero fue él, digamos, el sumo sacerdote que transmitió ese sacerdocio, diga, de parte de Dios, a Aarón. Y entonces ustedes conocen la importancia de los sacerdotes en la religión israelita hasta la época de Cristo, ¿no? Los famosos saduceos. Este, bueno, el que, digamos, originó el sacerdocio fue Moisés. Entonces, como ven, nos queda por abarcar varias facetas de la personalidad de Moisés, pero pues ya no quiero yo alargar esto a más conferencias.
Entonces, hoy terminamos. Les ofrecí en Facebook, pero con mucho gusto al final de la conferencia les envío el documento que estoy escribiendo sobre Moisés, porque yo no tengo mucho trabajo que hacer. Entonces me pongo a investigar y a escribir sobre lo que hablo. Entonces sí escribí unas, no sé, unas 20 o 25 páginas, digamos, condensadas, las ideas que les estoy transmitiendo condensadas. Y sin embargo, ahí tienen las referencias de la Biblia para que puedan, pues, leerlo y detenidamente ir leyendo los textos bíblicos si son de su interés. Y ese librito, bueno, esos apuntes que tengo ahí, pienso trabajarlos para escribir un librito. Pero con mucho gusto les comunico esa, digamos, matriz del libro que va a salir. Este, bueno, entonces les voy a compartir, este, y quisiera empezar con esta idea con la que comencé estas tres conferencias. En realidad, muchos exégetas, muchos académicos, pensamos que Moisés no fue una persona, que probablemente se trató de varias personas diferentes cuyos roles se unieron para, digamos, para darle autoridad al origen del pueblo, origen de la religión y a la Torá. Entonces se unieron varias facetas de Moisés. Estas de que hemos hablado pudieron haber sido diferentes personajes, ¿verdad? Pero eh, cada vez más autores pensamos que fueron unidos, digamos, de manera artificial en una sola persona. Eh, y entonces, precisamente esos apuntes que les voy a enviar, eh, inicia con ese asunto. Eh, el Éxodo, por lo que podemos saber, porque habla pues de Ramsés II, entonces lo podemos ubicar fácilmente en el siglo XIII antes de Cristo, 1250 antes de Cristo. Pitom y Ramsés eran las ciudades que estaban construyendo los israelitas. Y más o menos con eso podemos fijar la historia narrada en el Éxodo podemos fijarlo en una cronología absoluta, es decir, en una cronología de la que ya tenemos idea por otros detalles extrabíblicos. Entonces, si Moisés y el Éxodo fueron hacia la mitad del siglo XIII, sabemos que el Pentateuco en su redacción actual es del siglo sexto o quinto, es decir, del año 500. ¿Mm? O sea, 800 años después de lo que había acontecido, se puso por escrito. Sin duda que hubo escritos anteriores, ¿verdad? Y tradiciones orales muy fijas que después alguien fijó ya hacia el 500 de manera definitiva. Entonces, sí digo que fue fijado de manera definitiva hacia el 500, pero sin duda que ya había algunos escritos, al menos parciales, anteriores, que fueron, digamos, reunidos e hilvanados por un redactor o varios redactores hacia el final del siglo sexto. Eh, pero es curioso que en los siglos 8 y 7, que son los grandes profetas, Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, incluso Jeremías en el siglo séptimo, al final del siglo séptimo, esos grandes profetas prácticamente no hablan de Moisés. Y es muy extraño que no hablen de Moisés, siendo una persona tan fundamental en todos los aspectos para la historia de Israel, como los grandes profetas. Y me refiero a los grandes profetas porque son los primeros libros que se escriben de la Biblia. No, el primero es el Génesis y el Éxodo. No, estamos diciendo que esos se escribieron en el siglo sexto. Pero sí tenemos textos de Amós, Oseas, el primer Isaías, que son del siglo octavo, o sea, 720, 700 antes de Cristo.
y del 650, 620 con Jeremías. Bueno, esos profetas prácticamente no hablan de Moisés y eso ya resulta muy, muy extraño. Y bueno, eso y otros detalles nos hacen pensar que en realidad la historia de Moisés se coaguló, se cuajó en el siglo sexto. Entonces, Javier, todo esto que tenemos que arrancarlo de la Biblia porque no es histórico. Bueno, había que arrancar toda la Biblia porque nada en la Biblia es histórico, en el sentido estricto como hoy utilizamos la palabra histórico. La Biblia no es un libro de historia, ni siquiera el Nuevo Testamento, es un libro de fe, es un testimonio de fe que quiere dar testimonio de cómo ese pueblo de Israel y luego el pueblo cristiano vieron la acción de Dios, cómo experimentaron la acción de Dios en su historia. Bueno, este, este texto no sé ni de quién es. Alejandro Klein, fíjense, se lo voy a leer. Son 5 renglocitos. Se podría quizás indicar que la historia mosaica es un conector que intenta unir diferentes ciclos de relatos originalmente independientes entre sí, personajes y épocas diferentes que se conectan a partir de un personaje llamado Moisés. ¿Cuáles son esos ciclos independientes? El ciclo del exilio, o sea, en Babilonia, el ciclo del sacrificio, eh, el ciclo de la instauración de la ley, Sinaí y todo eso, y del santuario móvil, que ya hemos dicho que es una parte fundamental del Éxodo. 13 capítulos del Éxodo tratan de la descripción de ese santuario móvil, que además era imposible de cargar por el desierto. Y el ciclo de la conquista de la tierra. O sea, es esa idea de que Moisés, pues en realidad es un conglomerado de diferentes personajes. Moisés casi no es mencionado en los profetas de los siglos 8 y 7. Esto es imposible. Es mencionado en Amós 2:10, ¿no? Sí, es mencionado varias veces, pero de una manera tangencial, que llama mucho la atención que no se le preste la atención adecuada a Moisés, pero ya hemos dicho cuál es por lo menos mi teoría al respecto. Ahora vamos estos son los apuntes que hemos venido comentando de Moisés aquí como legislador religioso y vamos a ahora abordar esta tercera conferencia sobre fundador de una religión. Me voy a detener un poquito en eso. Eh, Todo el mundo está de acuerdo en que el yavismo se fundó con Moisés, el yavismo. Este, la religión de Israel es aquella que confiesa que Dios sacó al pueblo de Egipto. Sí, después voy a tener que corregir esto que dije, pero la religión judía israelita se fundamenta en Dios nos sacó de Egipto, que es una afirmación tremenda. Es decir, quiere decir que Dios es un Dios. Quiere decir que Dios no está nada más en el cielo, sino que se mete en la historia. Él nos sacó de Egipto. Y quiere decir que Salvador nos liberó de la esclavitud en Egipto. Este principio fundamental de la religión de Yahvé se da en el Éxodo, ¿verdad? Y Israel es el grupo de gente que acepta eso. Aceptar esa afirmación es formar parte del pueblo de Israel. Evidentemente, no todos los israelitas estuvieron en Egipto, no todos salieron de Egipto, ni siquiera, o no todos salieron al mismo tiempo. Sí, pero los que aceptan esta confesión de fe, Dios nos sacó de Egipto, Dios trabaja por nosotros a nuestro favor en la historia. Quienes aceptan eso
forman el pueblo de Israel. De manera que el pueblo de Israel y la religión de Israel se forman al mismo tiempo. Y es en la salida de Egipto y en el desierto. Y claro que ya hablamos aquí de que Moisés era hebreo, pero su mamá pues lo escondió porque tenía que haber, bueno, los egipcios tenían que haberlo matado, pero la mamá lo escondió, después lo puso en una arca, en una cesta, la embetunó para que no entrara el agua, la puso en el río y resulta que ya hablamos de eso. La hija del faraón, por casualidad, se encontró con la canastita y decidió adoptar al niño. Entonces el niño, dijo ella, es hebreo. Claro, no era difícil. Si mataban a todos los hebreos, Moisés no era el único, o ese niño no era el único que se la jugó de esa manera para salvar la vida, o sea, o cuyos padres se la jugaron de esa manera. Claro que pudo haber dicho, ah, mira, está circuncidado, y entonces es hebreo. Sin embargo, la circuncisión, bueno, y ya discutiremos sobre eso. Entonces, el niño Moisés pues, se educó como egipcio, como uno de los hijos del faraón. O sea, no es que el faraón tuviera una esposa, tenía decenas de esposas y decenas de hijos. No era el único hijo del faraón y el heredero al faraonato en Egipto, pero sí tenía educación egipcia y ya comenté que a lo mejor era negro, porque cuando fue huyendo que mató a un egipcio y tuvo que huir, este, fue a Madián, a la tierra de Madián, que deberíamos de pensar que está al este de Egipto, en la península del Sinaí o incluso del otro lado, en la península arábiga, pero en la parte, digamos, más occidental de la península arábiga, porque Madián era una tribu o era una serie de tribus seminómadas. Entonces, hacia allá huyó y ayudó a una muchacha, una chica guapa, a abrevar a sus animales, a una tal Séfora, y luego resultó que se casó con ella. Entonces, bueno, cuando volvió con los rebaños, Sipora, Sipora, así se escribe en hebreo, Séfora en griego. eh, Cuando llegó temprano a su casa de su papá, le dijo a su papá, Jetro o Reuel, que tiene dos o tres nombres, le dice, ¿por qué llegaste tan temprano? Dice, es que un egipcio nos ayudó a brevar. Ah, un egipcio, o sea que ella pensaba que era egipcio. En fin, a lo mejor era negro. Tampoco yo sé si todos los egipcios eran negros. Pero bueno, es una preguntilla. Y este, ahí en Madián, bueno, se casó con la tal Zipporá y cuidó los rebaños del suegro. Y una vez, cuidándolos, ese era sacerdote de Madián, ¿verdad? Eh, eh, Era sacerdote de Madián. Y en esa zona, pues andaba cuidando los rebaños y fue cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo y le reveló su nombre. Yo soy Yahvé. Bueno, yo soy el que soy. Suena Ejie, Ejie. Yo soy. Ayé, Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que soy. Pero entonces le dice Moisés, entonces yo soy el que soy, me manda. Así les digo a los egipcios. No les vas a decir yo soy, les vas a decir Él es. Él es. Yahvé, Yehvá o algo así. ¿Por qué no? Porque como no le ponen vocales, pues no sabemos exactamente qué vocales tenía. Seguramente era algo así como Yahu o Yahvé, es lo más probable, según los que saben del asunto. Eh, bueno, ahí le revela su nombre, pero fíjense, ahí en Madián conoce Moisés a Yahvé. Claro, le dice yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ya de antes yo tenía historia con los patriarcas, pero ahí es donde lo conoce. Bueno, este,
Hay epítetos de Yahvé que apuntan en la dirección de Madián y del Sinaí, ya, en varias expresiones. El hecho de que un ángel quisiera matar a Moisés porque se casó pues con Sefora, tuvo un hijo por lo pronto, y cuando Dios lo llama y lo envía a liberar al pueblo a Egipto, Moisés se va con Sefora o Sipora, según si lo leamos en hebreo o en griego. Y cuando iba de camino a Egipto, Dios, Yahvé, no un Dios, Yahvé, Jehová o Yahweh, quiso matar a Moisés. O sea, después de que le reveló su nombre, yo estoy contigo y ve a sacar a mi pueblo, lo quiso matar. Eso dice el texto que ahorita vamos a leer. Y entonces, eh, mm, Sefora se dio cuenta de lo que quería hacer Yahvé, y entonces tomó al niño, a Gersón, y lo circuncidó en ese instante, y con la carnita del prepucio tocó seguramente los testículos de Moisés. Ahí el texto evidentemente no dice los testículos, dice los pies de Moisés. En los 70 es un poquito diferente, dice, se colocó entre los pies de Moisés con el prepucio en la mano y dijo, él es mi esposo de sangre. Y entonces Dios dijo, entonces ya no lo mato. Es un texto muy curioso, muy curioso, pero así está en Éxodo 4, 24, 26. Y aquí les puse el texto masorético, que es el texto hebreo, y aquí el texto de los 70, claro, traducidos al español. Dice, en el camino el Señor, en hebreo es Yahweh, Yahvé, salió a su encuentro en una posada y quería matarlo, así está dicho, con todas sus letras. Ziporá cogió un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo, porque iba con su hijo, tocó los pies de él, aquí es de él, no es del hijo, es de Moisés, y dijo, eres mi esposo de sangre. Eh, Se fue de allí. Se entiende que Dios, el Señor, pues ella dijo esposo de sangre por la circuncisión. Sí, es un texto raro. Voy a leer la traducción en griego, del griego, y luego comentamos. En el camino salió a su encuentro un ángel del Señor, dicen los 70. No es el Señor, es un ángel del Señor, y quería matarlo. Sefora tomó un cuchillo de piedra, circuncidó el prepucio de su hijo, se puso a los pies, se entiende que de Moisés, y dijo, lo hizo la sangre de la circuncisión de mi hijo. Pues ya no sé qué es lo que dijo Sefora, porque no es lo mismo en hebreo que en griego, pero de todas maneras no le entiendo. O sea, si Dios, se entiende que Dios quería matar a Moisés porque no estaba circuncidado. Ájale. Entonces, aquello de que la, la princesa reconoció al niño que era hebreo, pues no fue porque estuviera circuncidado. Pero independientemente de eso, bueno, aquí no dice que Moisés no estuviera circuncidado, pero parece que no estaba circuncidado y que la circuncisión del niño equivale a la circuncisión del papá. Esa es la impresión que me da. Ustedes pueden darle, si lo interpretan de otra manera, pues me explican. Yo así lo veo. Eres mi esposo de sangre por las... Porque, bueno, si el ángel quería o Dios quería matar a Moisés, pues el que tenía que haberse circuncidado era Moisés. Mm, entonces, a lo mejor aquí no se trata de una circuncisión sustitutiva de Moisés por la circuncisión de su hijo. Pero entonces, ¿de qué se trata? Eh, a lo mejor, pues, circuncidar a Moisés en ese momento era mucho más complicado por la edad de Moisés. Y, y por eso Sephora decidió circuncidar al niño. Yo, por lo que veo, se trata de que Dios quería matar a Moisés porque no estaba circuncidado.
y lo entendió perfectamente Séfora. Esto quiere decir que la circuncisión puede ser un rito madianita, porque era sacerdote de Madián, el papá de Séfora, y por lo que veo, Séfora era sacerdotisa. Entendió perfectamente que Dios quería matar a Moisés por esa razón, y entonces lo circuncidó al niño y ritualmente circuncidó a Moisés. Eh, sí, ya sé que me van a decir, bueno, es que Dios le dio la circuncisión como norma a Abraham cientos de años antes. Sí, pero esto que dije de Moisés al principio, de que seguramente se trata de un personaje conector de diferentes tradiciones, hay que multiplicarlo por dos, refiriéndose a Abraham. En Abraham se ponen las promesas, se pone la circuncisión, pero digamos, es una proyección al pasado remoto de lo que pasó en el Éxodo. El Éxodo es el corazón espiritual, el corazón espiritual. Ahora sí me mandé. Es el corazón espiritual de la religión de Israel y el corazón espiritual de la Biblia, del Antiguo Testamento. Digamos que toda la Biblia gira en torno al Éxodo. ¿Mm? Acuérdate que te saqué de Egipto, cumple mis normas, mis mandatos. No cumples, por eso te estoy castigando, por cabezón e incumplido, desobediente. Eso es toda la historia de Israel. Entonces, el Éxodo es el corazón espiritual del Antiguo Testamento. Bueno, y esto lo dije porque eh, eh, es posible, pues, que el rito de la circuncisión proviniera de Madián. Ahora, hay muchos estudios que dicen, no, Javier, muchos pueblos se circuncidaban. Sí, de acuerdo, de acuerdo. También Dios le prometió o le dio la circuncisión a Abraham como norma, más antes, de acuerdo. Sí, pero este texto me hace pensar que ese rito viene del Madián. Y el texto de Éxodo 18, donde el sacerdote Madián va con Moisés y lo encuentra. Dice ahí que fue con sus dos hijos o sea, con los dos hijos de Moisés y con la esposa de Moisés, fue el sacerdote de Madián a encontrar a Moisés en el Sinaí. Ya no entendí, porque aquí dice que Sephora se fue con él y con su hijo y pasó todo esto. Pero después en el capítulo 18 dice que Jetro fue con su hija y sus dos nietos con Moisés. Es un poco raro porque Jetro tendría que llevarle a Moisés su esposa, porque dice es que Moisés la había divorciado, la había despedido. Eso dice en el capítulo 18. Pero no, son dos tradiciones diferentes, evidentemente, y esa de 18 que dice que Moisés había despedido a su esposa y que se había ido solo a Egipto, pues no cuadra porque este relato, entonces, ¿de dónde surge? ¿Verdad? El caso es que Madián, el sacerdote de Madián, Jetro, el papá de Séfora, le platicó a Moisés, a él, todo lo que había hecho Dios y Jetro estuvo muy contento y dice, sí, ya sé que, ahora sé que Yahvé es el Dios más poderoso. Claro, no dice yo sé o yo siempre he sabido que Yahvé es el único Dios y es el más poderoso. Dice ahora sé. Entonces, ¿que no era sacerdote de Yahvé? Pues no, no lo dice el texto. Madián no dice que fuera, digo, Jetro no dice que fuera sacerdote de Yahvé, era sacerdote de Dios, no dice que de Yahvé. Pero, bueno, resulta curioso que acepta el testimonio de Moisés y dice, ahora sé que es el Dios más poderoso. A lo mejor sí era yavista y conocía a Yahvé, pero no sabía que era el más poderoso. Y en ese momento dice, sí, llama la atención de que haga esa confesión a partir, no de su experiencia, sino de lo que Moisés le ha estado contando. El caso es que
Después él ofrece, ahí con Moisés, Aarón y con los ancianos de Israel, él ofrece unos sacrificios, holocausto a Dios y otros sacrificios, eh, y los israelitas participan. Seguramente pues son sacrificios elevados a Yahvé. Y que ya dije que no dice que Marían fuera sacerdote de Yahvé, pero ¿por qué si hizo sacrificios a otros dioses? Moisés y los israelitas y Aarón habrían de participar de ese sacrificio. Entonces, en mí se cera que ve que yo soy brillante y desde chavo soy bien brillante. Este, eh, para mí que la religión de Yahvé la conoció Moisés con su suegro Madián. Y de ahí viene también la circuncisión. Oye, Javier, pero ¿qué hacemos con Abraham y Isaac, a quienes Dios llamó y les reveló su nombre y les reveló la norma de la circuncisión? Pues todo eso se proyectó hacia el pasado, se proyectó hacia el pasado. Bueno, ya comenté que posiblemente, pues es que no es claro ese texto, que acabo de leer de que Moisés no estaba circuncidado y que lo que hizo Séfora fue una circuncisión ritual de Moisés. El caso es que está muy claro el texto que Séfora le salvó la vida a Moisés, circuncidando al niño. Sí, yo creo que si Moisés estaba circuncidado, él tenía la idea de la circuncisión, pues tenía que haber circuncidado a su hijo de antes. Pero si no estaba circuncidado el niño, seguramente Moisés no tenía esa tradición. Y ahí, digamos, Yahvé, Yahu, el dios de Madián, el dios de Jetro, le dice, a ver, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto y yo te revelé mi nombre, pero te voy a matar. Eso dice el texto. Bueno, eh, esto sobre el origen de la religión, o sea, con Moisés nace el yavismo, tal como está en la Biblia, porque pudo haber existido un yavismo en Madián, sí, y circuncisión en Madián, sí, pero tal como aparece en la Biblia, el pueblo al que Dios sacó de Egipto, esto acontece con Moisés. Por eso Moisés es el fundador de la religión. Eh, Ahora enfocamos un poco a Moisés como profeta y místico, diría yo aquí, que no están separados, ¿verdad? Eh, Todo lo que se revela en el Pentateuco se revela a través de Moisés, ¿verdad? Pero a él se le reveló el nombre divino, Éxodo 3:16, si mal no recuerdo, yo soy el que soy. Solo a él, solo a Moisés se le da el nombre de profeta en todo el Pentateuco. Sí, Moisés era profeta. Oye, Javier, pero dijiste que los primeros profetas, Amós, Oseas, Isaías del siglo octavo, sí, son los primeros profetas escritores que escribieron, pero más antes de ellos existieron, por ejemplo, Elías y Eliseo, dos grandes profetas que no escribieron. No hay un libro del profeta Eliseo, ni un libro del profeta Elías. Este, bueno, tampoco, sí, bueno, de Moisés está, tradicionalmente le escribió todo el Pentateuco. Ahora vemos que no escribió el Pentateuco. Ya dije por qué, eso escribió 800, 700 años después de Moisés. Pero en el Deuteronomio, que es un gran discurso de Moisés, todo el libro del Deuteronomio es uno o varios discursos de Moisés al pueblo, les dice en el capítulo 18, versículo 15. Yahvé, tu Dios, te suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Está hablando Moisés al pueblo. Yahvé los va a suscitar un profeta como yo. A él escucharán. Y ahí le está hablando al pueblo. Y luego en el versículo 20 dice,
perdón, en el versículo 18 dice, yo le suscitaré, y entonces aquí está hablando directamente Dios, es decir, Moisés está citando lo que Dios dijo. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, está hablando a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Entonces, les dije que el Deuteronomio es, todo el libro del Deuteronomio son discursos de Moisés al pueblo. Es como resumen de todas las leyes que están desde el Éxodo hasta los números. Éxodo, Levítico y Números está cuajado de leyes y en el Deuteronomio Moisés las va narrando y no las narra ni las dice de una manera exactamente a como está en los otros libros. No. Eh, en realidad aquí se considera, fíjense que Moisés no solamente es el origen de la ley escrita, sino también de la oral, es decir, de la interpretación de la ley. Porque aquí en el Deuteronomio, él está hablando. ¿No? Él está hablando y le está explicando al pueblo la ley. Dios me dijo, Dios me dio, y Dios me entregó, Dios me mandó, ta, ta, ta. Entonces es en cierta forma el primer intérprete, el primer traductor, el primer comentarista de la ley. Y ya saben que para los judíos es muy importante los rabinos que van a explicar la ley. Como la ley en sí, los que la van explicando y actualizando. Bueno, Moisés es el origen de esa tradición. Eh, Antes ya he hablado de lugares en que se dice en que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Los voy a volver a leer porque son eh, sumamente interesantes, sumamente importantes y se nos olvida, queda esa faceta de Moisés místico, queda escondida detrás del Moisés caudillo y del Moisés legislador. Pero vean este texto tan hermoso. Dice, Moisés tomó la tienda ese lo leí la semana pasada, y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. En él tenía que consultar a Yahvé. Salía hacia la tienda del encuentro, fuera del campamento. Cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su respectiva tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda del encuentro. Al entrar Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube, que es la presencia de Dios, y se detenía en la puerta de la tienda mientras Yahvé hablaba con Moisés. El pueblo, al ver la columna de nube a la puerta de la tienda, se prosternaba junto a la puerta cada quien de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Bueno, la vez pasada también leí que cuando Moisés bajó ya la última vez con todas las indicaciones de cómo tenía que construir el santuario, 7 capítulos de indicaciones de cómo iba a ser el santuario, está todo con pelos y señales. Este, Moisés estaba radiante, eso lo comenté la semana pasada, su rostro irradiaba y lanzaba cuernos, es la expresión literal, corneaba su cuernos, su piel. Y bueno, de ahí viene esa representación de Moisés con cuernos, pero en realidad el texto quiere decir que irradiaba porque había estado con Yahvé y porque, bueno, digamos, el lugarteniente de Yahvé o de Dios entre el pueblo. Cuando hablaba con el pueblo, se ponía un velo para que la gente no tuviera miedo y soportaran el brillo de su rostro. Y cuando hablaba con Dios se quitaba el velo. O sea que esto de la tienda que acabo de leer se repitió con mucha frecuencia. Eh, Les decía yo también la vez pasada que en el capítulo 40, cuando Dios entra al santuario, no a la tienda del encuentro, sino al santuario que ya construyeron, el gigantesco ese, para que fuera caminando en el desierto, Dios toma posesión del santuario y ya no se habla del rostro resplandeciente de Moisés durante el trayecto después del Sinaí. Esto querría decir que esa irradiación del rostro de Moisés era en realidad pues la gloria de Dios, ¿verdad? Que después ya no tenía que estar en el rostro de Moisés, sino que estaba en el santuario. Pero ¿qué les parece este otro texto de Números? Voy a hacerlo un poco
rápido. Números 11, 16, 17, dice, Yahvé respondió a Moisés, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Bueno, usted también lo había comentado, pero es curioso cómo le dice Dios tú tienes el espíritu, yo voy a tomar parte de tu espíritu y se lo voy a dar a 70 ancianos. Este, y así sucedió. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice, salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé, luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento, etcétera. Como ven, es el espíritu profético que procede pues, de una visión cara a cara con Dios y que Dios decide compartirlo con otros, y nada más que 70 ancianos, para que le ayuden a Moisés en la dirección y la conducción del pueblo. En el siguiente capítulo dice, de improviso Yahvé ya dijo a Moisés, a Aarón y a María. Aarón y María son los hermanos de Moisés. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Bajó la tienda, a la tienda y le decía, a ver, vengan ustedes dos chicuelos. Dijo Yahvé, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta en visión, me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas. Y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué pues osaron hablar contra mi siervo? No, porque Aarón y Miriam pues eran hermanos de Moisés, entonces eran medio ojos de pescado con Moisés y le dijeron, ay, ¿a poco Dios nada más habla con él? Si yo soy su hermano, yo soy su hermano. Si yo lo salvé, le habría dicho a Miriam, porque seguramente es la hermanita que siguió la canastilla hasta que llegó a manos de la hija del faraón. Eh, en cualquier caso, Dios se enojó con ellos y les dijo, a ver, vengan para acá, chamaquillos. Y les dijo, yo hablo cara a cara, boca a boca. Si hay profetas, yo me les voy a revelar en sueños, en visiones, pero con Moisés es cara a cara, es directo. Es una expresión sumamente hermosa de del, del misticismo de Moisés. Y luego el final del libro del Deuteronomio, que ya les dije que es todo un discurso o una serie de discursos de Moisés al pueblo, al final dice, al final del libro del Deuteronomio, que es el final del Pentateuco, dice, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. O sea que este final pues ya se escribe mucho tiempo después, porque dice, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo su país. Y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Es decir, no ha vuelto a surgir. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y yo creo que ese texto es del siglo sexto, como les digo, pues que, digamos, se escribió todo, digamos, la redacción final del Pentateuco. Y ahí es cuando pone el autor, no ha vuelto a surgir un profeta como Moisés, ¿no? Entonces, el gran profeta, ¿por qué? Porque es el gran místico, que hablaba con Dios cara a cara, boca a boca. Y Dios lo defiende, ¿eh? Dice, Moisés es intocable, chachitos, es intocable,
porque a un profeta yo me le revelo en visiones y en sueños, pero a Moisés es directo. Claro que también vimos la semana pasada que hay otra tradición en el mismo Éxodo 33 que dice que a Dios nadie lo puede ver y seguir con vida. Es otra tradición. Como ven, diferentes tradiciones que a veces no quedan suficientemente bien hilvanadas y resulta que se contradice de un renglón a otro. Bueno, así pasa con mucha frecuencia. Bueno, este es el gran místico, Moisés. Nadie tuvo esa prerrogativa. Nadie en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues Jesús, pero, pero más antes de él, nadie más que Moisés. Bueno, este, ya Filón dice que en 4 ocasiones dialogaron Moisés y Dios, y es que era pues, un filólogo, el tal Filón. Dice, en 4 ocasiones dialogaron Dios y Moisés, y sí, nos presenta las 4 ocasiones en que sobre todo son cuestiones legales, ¿verdad? Que le presenta al pueblo un problema a Moisés, y Moisés le dice, déjenme consultarlo con Dios, ¿verdad? Y luego se va y X tiempo después les da la respuesta. Eh, Después de estos diálogos, Filón expone momentos en que Moisés fue poseído por inspiración divina, que Moisés en su actuar se nota que estaba inspirado, o el texto dice que estaba inspirado, y me parece que son 6 momentos. Cuarta, quinta ocasión. Ya está. Ahora hay que decir algo de Moisés sacerdote, porque ya ven que vamos a matacaballo diciendo todo lo que se nos queda en el buche. Este, Es el mediador por quien se fundan el levitismo y el sacerdocio. Moisés era levita, es decir, de la descendiente de Leví. Ustedes saben que Abraham, su hijo Isaac, hijo de Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Jacob, uno de ellos era Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Este, entonces, eso es en 1650 antes de Cristo. Eh, Aquí decimos que Moisés era de la tribu de Leví, Moisés y Aarón. Bueno, eso lo dice Éxodo 2, ¿verdad? Un levita se casó con una levita, o sea, una de la tribu de Leví con uno de la tribu de Leví, y entonces es Moisés el niño. Él era levita y también Aarón, ¿verdad? Eh, Moisés, vamos, recibe de parte de Dios la indicación de que delegue el sacerdocio en Aarón. Antes de eso, en Éxodo 24, Moisés ordena a unos jóvenes que ofrezcan holocaustos y sacrificios de comunión. Y ellos matan los animales, pero quien manipula la sangre es la vida, es lo más sagrado, es lo que se ofrece a Dios en un sacrificio, es la sangre, la vida. Es Moisés el que manipula la sangre. Y después del destierro, los levitas van a ser como los sacristanes, los que como estos jóvenes hacen los sacrificios y preparan todo. Y los levitas sacerdotes, los levitas descendientes de Aarón, que también son levitas, pero son descendientes de Aarón, son propiamente los que van a fungir como sacerdotes y ellos van a manipular, a manejar la sangre. Claro, esto se ve hasta después del destierro, porque antes del destierro, estoy hablando del siglo sexto, el destierro fue de 586 a 538. Después del destierro, con los que regresaron y se establecieron esas distinciones entre los levitas y los levitas sacerdotes y los levitas no sacerdotes. Pero antes del destierro, todos los levitas eran iguales. Por eso esta división es artificial, es del exilio o post-exílica. Pero claro que se avienta esta división entre sacerdotes y levitas a la época de Moisés, como si Moisés lo hubiera instaurado. Pero en Levítico 8:9 viene la investidura de los sacerdotes, es decir, la ordenación de los sacerdotes. Dios le ordena a Moisés
que delegue en Aarón y sus hijos las funciones sacerdotales. Y ahí viene en el Levítico 8:9 todos los sacrificios y los rituales son. Levítico pues, es un libro, digamos, escrito por sacerdotes. Ya, escrito por sacerdotes. Y ahí viene todo el rito de cómo se fueron ordenados. Sacerdotes, se les llenaron las manos. Esa es la manera de decir que eran ordenados, les llenaron las manos. En Levítico, en Números también viene la consagración de los levitas, eh, y ya está. Eso es no me detengo más, pero digamos, el que origen del sacerdocio y que delega las funciones sacerdotales en Aarón y sus hijos es Moisés. Claro que, como lo dije, antes del destierro todos los levitas eran iguales. Después del destierro, ya todos somos iguales, pero hay unos que somos más iguales que los otros. Y entonces ya unos eran levitas sacerdotes y otros no. Y una palabra sobre Moisés, rey. No hay una indicación cierta en el Pentateuco de que Moisés fuera considerado rey, este, o que fuera la figura del rey, digamos, paradigmático, como en el caso del profeta sí, eh, pero de rey no. Muchos indicios de que la figura de Moisés podría compararse con un rey, y algunos autores lo defienden. Por ejemplo, Moses, que es el nombre de Moisés, pues es el nombre de muchos faraones, quiere decir hijo de Moses. Tutmosis, ¿m? eh, Tutmosis, pues es el nombre teóforo de Moisés, digo, que lleva de Moses. Y en egipcio le pusieron el nombre Moisés, ¿verdad? Claro que cuando le ponen el nombre de Moisés al niño, la princesa dice, se llama Moisés porque del agua lo saqué. Y claro, a eso si recurres a una raíz hebrea, sí puede resultar algo así como sacado del agua o rescatado del agua, Moisés. Pero fíjense qué curioso, el autor maneja dos etimologías, una egipcia y una hebrea, ambas para el nombre de Moisés. Y la egipcia sí quiere decir rey, es un nombre de rey, hijo de Amón, eh, o, o, eh, cualquier otro nombre que tenga el sufijo Moses, ¿verdad? Y eso podría indicar realeza. Sin embargo, recuerden que pues Moisés no instauró una realeza. eh, La realeza vino hasta 250 años después, con Saúl, allá sobre el año 1000 antes de Cristo. Dios le dice a Samuel, ya hay que ponerle un rey al pueblo. Una tradición dice eso, que Dios le dijo a Moisés, a Samuel, hay que ponerle un rey al pueblo. Otra tradición dice que el pueblo le pidió a Samuel que les ungiera a un rey porque querían ser como las demás naciones. Y Samuel se enojó mucho. Y fue con Dios y le dice, me están pidiendo un rey. Y le dice Dios, en esa tradición, le dice a Samuel, dales un rey, porque no es a ti al que están rechazando, es a mí, porque yo soy el rey de Israel y a mí me están rechazando como rey. Pero dales un rey para que los maltrate y se acuerden de mí. Esa es una tradición. La otra, Dios mismo le dice a Samuel, oye, vamos a ponerle un rey al pueblo. Pero eso es hasta el año 1000. Entonces Moisés no hubo rey en Israel desde Moisés hasta Saúl. Son como 250 años de diferencia. Que estuvieron ahí los famosos jueces, ¿no? Dirigidos por Josué y luego los jueces, pero no hubo rey. Bueno, de todas maneras, algunos se esfuerzan por ver en Moisés la figura del rey ideal. Creo que ahí ya, y fíjense por qué no. Porque la figura del rey en Israel funcionó durante unos 500 años, del 1000 al 500. Después de eso ya no hubo rey en Israel. Sí, sí hubo rey más después, en el siglo II,
pero fue tan mala la experiencia de esos reyes corruptos que, que nadie se quiso acordar de ello. Hubo rey desde el año, grosso modo, del 1000 al 500, pero cuando cayó la dinastía, precisamente con la invasión, con el destierro a Babilonia, se acabó la realeza en Israel y sin embargo la ley, la religión tuvo que seguir sin rey. Y es más o menos la época en que se escribe estos libros. Entonces, eh, Moisés no es presentado como prototipo de un rey, porque ya la figura del rey había caído, había desaparecido en el siglo sexto de Israel. A partir de entonces ya no hay un rey. Y, y entonces sería muy extraño que aún así se presentara a Moisés como rey. Más bien, en Israel, la figura del rey, sobre todo David, pues fue grandiosa. David y Salomón, grandiosa, esplendorosa, todo éxito, todo bien, todo bonito, pero después de eso se desplomó poco a poco hasta su desaparición. Entonces, digamos que la época en que hubo rey en Israel, eh, bueno, sí pudo haber sido gloriosa si quieren, pero fue muy temporal y desapareció. Y sin embargo, la religión y la ley y todo lo demás tuvo que seguir. Entonces, yo creo que por eso no se presenta a Moisés como paradigma de rey. Bueno, en el Nuevo Testamento, pues sí, sí se le presenta como rey, ¿verdad? El periquito hablando de Moisés dice, el Señor, su Dios, les hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga, está citando Deuteronomio 18, 19. Todos los que no escuchen a aquel profeta serán eliminados, serán eliminados del pueblo. Eh, Esto lo dice en los Hechos de los Apóstoles eh, el periquito, Pedro, pero está citando Deuteronomio, de, que lo cita más bien de acuerdo a la traducción de los 70. Fíjense, el Señor tu Dios te hará surgir un profeta como yo, hasta eso, hasta ahí van iguales, de entre tus hermanos, a quien escucharán. Y luego dice, todos los que no escuchen a aquel profeta serán eliminados. En el texto de Hebreo dice, si una persona no escucha lo que él diga en mi nombre, y yo mismo le pediré cuentas, que es muy suave, ¿verdad? Le pediré cuentas. En los 70 dice, si una persona no escucha lo que el profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas, que bueno, también es correcta, es igual a la ley. Pero hay una cita de Levítico 23-29 que dice, todo el que no se humille ese mismo día será exterminado. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, aquí, más que citar Deuteronomio 18-19, bueno, cita Deuteronomio 18-19, pero luego le mezcla algo de Levítico 23-29 para hacer más fuerte la expresión. Bueno, pero es que esto es muy interesante porque Pedro dice, Moisés dijo que el Señor les haría surgir un profeta como yo, pues ese profeta es Jesús. Bueno, por eso ven que esta idea de que Moisés es el profeta, pues está en el Nuevo Testamento. También cuando envían los judíos a varias personas a preguntarle a Juan Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y dice Juanito Bautista, no. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿cuál profeta? ¿El profeta? No, es que todo el mundo sabía. El profeta, hay muchos profetas, pero el profeta es Moisés. Y es Deuteronomio 18, 16 y 19. Y dice Juan Bautista, no, yo no soy el profeta. Pero después Periquito, Pedro, en el libro de los Hechos, dice, Jesús es ese profeta. Y tienen que escucharlo. Y los que no lo escuchen, a Dios ya no son el pueblo de Israel. El verdadero Israel, el pueblo de Dios, es el que confiesa que Jesús es el profeta, entre otras cosas.
¿verdad? Y hay que escucharlo, pues el mismo Moisés lo dijo. Lo que pasa es que ustedes tienen las escrituras, pero no les hacen caso. Bueno, desde luego que esa era la interpretación de Moisés. Esa era la interpretación que le dio Pedro a ese texto. Bueno, y todos los cristianos le dieron esa interpretación. El que cumple esta profecía es Moisés, es Jesús, es el profeta. ¿Por qué Jesús es profeta? Pues porque es el que está delante de Dios y habla de Dios al pueblo, que esa es precisamente la definición de profeta. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven? ¿Qué comentan? Les quedó el ojo tirante y flojo. Pero a ver, algún comentario. No, yo me fui a Matacaballo porque eran varios aspectos. Ya ven que es muy, muy sabrosa la personalidad de Moisés. Pero bueno, nos metimos en tres conferencias y ya acabamos. ¿Algún comentario? Pues que estuvo muy excelente la clase de historia. Es una de las figuras más emblemáticas dentro de, de las lecturas dentro del Testamento y que podemos encontrar que, pues como un libertador, ¿no? Como una persona que supo también tener la confianza en Dios, no perderla, eh, no, no dejó de tener esa confianza, aunque él pensaba que su camino era distinto y Dios le planteó lo que tenía que hacer, cómo seguir las cosas, y a pesar de todo eso, pues su figura, ¿no? Su ejemplo, su, este, su unión con Jesús, ¿no? O con Dios, porque ya simplemente el hecho de tener una comunicación con Dios te permite tener una forma de ser distinto y de pensar distinto. Gracias. Pues sí, yo creo que al menos yo no he tenido ese privilegio, así que no puedo decir mucho. Sí, yo también quiero agradecerle, muy interesante su ponencia. Hubo algo que me llamó la atención porque yo nunca había escuchado aquello de la raíz egipcia en el nombre y cómo puede ser traducido, dando pie a que se le pueda ver como hijo de, como un rey, a la figura de Moisés. Muchas gracias. Gracias también por el material que acaba de compartir en el chat. Con mucho gusto, Muchas gracias. de nada. Bueno, entonces, con este gesto